La idea y el concepto de esta presentación es compartir con ustedes un par de mensajes centrales, ¿no? El Perú de hoy es diametralmente distinto al Perú de hace 10 años y inmensamente distinto al Perú de hace 20 años. Si esto es así, entonces nuestra estrategia comercial, de marketing, de ventas, tiene que ser distinta también. Y entonces voy a compartir con ustedes básicamente 3 bloques con bastante información, muy real, muy actualizada, para intentar convencerlos de el fenómeno económico que está viviendo nuestro país a través de este primer punto que es el crecimiento del Perú. Pero lo más importante es ese fenómeno, cómo impacta en nosotros como consumidores, ¿no? Voy a tratar de que ustedes se olviden por un momento de que son socios de Claro y los voy a llevar al mundo del consumo, ¿no? Voy a pedirles que piensen en durante estos 45, 50 minutos como consumidores, ¿no? Y entonces vamos a ver qué le está pasando al Perú y producto de ello, qué le está pasando a los consumidores, o sea, a nosotros mismos, para cerrar con un par de reflexiones finales. Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes, y entiendo que esta presentación la van a recibir íntegramente, es que si recorremos los 181 años de historia republicana del país, el Perú nunca ha tenido un ciclo económico tan grande como el que estamos viviendo hoy. Y aquí en la lámina proyecto el crecimiento del PBI, que es el equivalente al crecimiento de la facturación de una empresa, solo que el PBI está referido a un país, de los últimos 60 años, ¿no? Ahí pueden ver el desastre de la década del 70 y de la década del 80, que lo único que generó es pobreza, atraso, subdesarrollo, fuga inmensa de millones de peruanos al extranjero. Pero a partir del 90 el país da un cambio, ¿no? Comienza a crecer a ritmo de 2% anual durante esa década, y en la década del 2000 al 2010 lo hace al 4.4%, ¿no? Y es este último crecimiento, en la economía en promedio crece 4.4% cada año, hemos tenido años de 1%, años de 10%, es este último crecimiento el que es históricamente mayor y superior comparado los 181 años de historia económica del país. En los principales rankings hechos por el Banco Mundial, por las principales entidades económicas, el Perú ocupa siempre en la última década el lugar entre el 5 y el 10 dentro del ranking de 200 países evaluados en cuanto a su crecimiento económico acumulado en la última década. Lo lidera China, que es el país que ven en el extremo izquierdo, y ahí tienen a Perú. En la última década un crecimiento acumulado de 73%. Es decir, si hace 10 años el Perú facturaba 100, hoy factura 173. ¿Y quiénes son nuestros competidores en América? Concretamente Colombia y Chile, que están por ahí, ¿no? Facturando bastante menos, creciendo bastante menos. ¿Qué quiere decir? Que este ciclo lo que está haciendo es que el país sea cada vez más rico y se acerque a otros países de la región que estaban bastante adelantados, como concretamente eran Colombia y Chile, ¿no? Las principales noticias de las principales entidades, el HSBC, que es el segundo banco más grande del mundo, también hablan de los tipos de crecimiento de las economías en el mundo y ponen al Perú en el bloque de países con crecimiento acelerado. ¿En qué equipo está Perú? Está en el equipo de China, de India, de Filipinas, de Egipto, de Malasia, ¿no? Ahí lo ven. Y muy por delante del bloque de los países que crecen o que están estables o países que están retrocediendo, ¿no? Esto sigue siendo una constante, ¿no? Esta información que están viendo allí es cómo ha ido esa facturación del país, ese Producto Bruto, el PBI que le llaman, mensualmente, ¿no? Pasó la crisis del 2008 que nos golpeó bastante fuerte, algunos más que a otros, y la economía del país sigue creciendo, hoy ya a niveles estables de alrededor del 6%. No hay país en la región que crezca a estos niveles. Es decir, el país tiene una dinámica económica bastante distinta a la dinámica económica que teníamos en el 70, en el 80,
y bastante mayor que la dinámica económica de la última década que decía hace un momento que fue la década más exitosa de nuestro país. ¿Y por qué se da esto? Y acá quiero sostener el concepto de el Perú ha cambiado y se nota porque crece a una velocidad impresionante. Bueno, se da básicamente por 4 factores. Uno primero que se refleja en esa gráfica es porque tenemos una demanda interna pujante y cada vez más potente. El Perú era históricamente un país minero, dependíamos concretamente del cobre. Subía el precio del cobre, se generaba algo de ingreso adicional para el país. Caía el precio del cobre y los peruanos sufríamos las consecuencias. Hoy día la minería, que ha aportado muchísimo al país, no solamente explica ese crecimiento que hemos visto, sino que lo explica la demanda interna. Es decir, se mueve la construcción, se mueve el sector financiero, se mueve el sector de seguros, se mueve el sector de bienes y servicios, se mueve toda la economía. ¿Y por qué se mueve? Porque como ven en el gráfico de la derecha, cada vez hay más peruanos formalmente empleados. ¿Gracias a qué? A que el país cada vez recibe más inversión local, pública, extranjera, y esa inversión se asienta y lo que genera es demanda de puestos de trabajo. Por lo tanto, cada vez más poblaciones, cada vez más peruanos tienen empleo formal, dejan de tener el empleo eventual o estar subempleados y peor aún, mejor aún, dejan de estar sin trabajo. Eso genera un círculo virtuoso que hace que ingrese más dinero a los hogares y gracias a ese dinero se distribuya en mayores bienes según las necesidades de los hogares. Pero lo interesante es que a diferencia de lo que fue histórico en nuestro país, es que ese boom de empleo, de crecimiento, no está centrado en Lima. Ahí tienen las principales ciudades y sus crecimientos en los últimos años. Esto se mide mes a mes, siendo Sullana, Piura, Puno, Paita, Pisco, Ayacucho, Abancay, Huaraz, es decir, un crecimiento a lo largo y ancho del país. Ese es el primer factor que produce esa bonanza y ese crecimiento económico. El segundo factor es estabilidad macroeconómica, que es lo que vemos en esas gráficas. Hace 20 años, cuando yo comencé a trabajar, yo recuerdo como si fuera hoy que teníamos 7.600% de inflación al año. Recuerdo como si fuera hoy que cada mes la inflación era entre 40 y 50%. Es lo peor que le puede pasar a un consumidor. Es decir, que le paguen su sueldo hoy y que al cabo de 30 días su sueldo pierda el 50% de capacidad de compra. Como ven en la gráfica de la izquierda, la inflación hoy se mueve en el rango del 1 y el 3%. Pero hace 20 años el Estado, los gobiernos municipales, los que fueran gobiernos provinciales, tenían un sobreendeudamiento. Ingresaban 100 soles y de esos 100 soles, 71 soles se iban a pagar deudas. Solo deténganse a pensar un momento en su economía familiar y personal. ¿Qué pasaría si hoy su ingreso de 100 tuviesen que destinarlo 71 a pagar deuda? ¿Qué les pasaría? Es una pregunta. ¿La hacen o no la hacen? Difícil, ¿no? El que la hace, felicitaciones. Pero lo más probable es que no. Si yo tengo ingresos 100 y tengo que destinar 71, no me alcanza. Entonces, ¿qué hacía el Estado? El Estado es igual que cualquiera de nosotros. Ingresa 100, pago 71 y entonces no me alcanza. Dejo de pagar a los maestros o aumentarles, dejo de construir hospitales, dejo de construir puentes, carreteras, dejo de capacitar y entrenar a las Fuerzas Armadas y Policiales, dejo de crear infraestructura para la administración de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día la situación es completamente distinta. Hoy el mismo Estado, por cada 100 soles que ingresa, paga 22 soles en deuda. Por lo tanto, tiene 78 para cubrir todas esas necesidades. Cierto es que hoy lo que se tiene en el Estado es dinero y lo que se necesita es la buena administración de ese dinero. Pero esos son procesos que van entrando y van cambiando. Cada vez vamos a ir viendo más capacidad y más eficiencia en la gestión empresarial. Entonces, el segundo pilar de lo que está pasando en el Perú, el primero decíamos era el consumo y la demanda interna,
El segundo es la estabilidad macroeconómica. El tercero y sumamente importante de por qué este país hoy es muy distinto al país de hace 20 años, es que somos una economía integrada al mundo. Hace 20 años se tuvo la visión de decir, o salimos a mercados más ricos y más grandes, o nunca nuestras empresas y nuestros habitantes van a poder tener oportunidades de desarrollo. En aquel entonces, 28 millones de peruanos con ingresos muy bajos, se toma la decisión de ir a 2.500 millones de los pobladores más ricos del mundo, Europa, Norteamérica, Asia, con ingresos muy por encima del país. Hoy, en el año 2012, el 91% de la economía peruana está ligada a acuerdos o a tratados de libre comercio. Acuerdos y tratados de libre comercio que son muy beneficiosos porque permite al gran, al mediano, al pequeño, al microempresario de Lima y de todas partes del país integrarse a alguna cadena que le permita ya no pensar en los 5 millones de clientes potenciales que tenían en el lugar, sino pensar en 2.000 millones de clientes potenciales, incluso clientes potenciales con 10, 15, 20 veces más ingresos que los nuestros. Pero trae otra cosa. Abre la puerta para que los peruanos vayamos a conquistar el mundo. Colarreal es un ejemplo de eso, empresa que hoy factura 1.900 millones de dólares, empresa ayacuchana, y que su proyecto para el 2021 es facturar 20.000 millones de dólares. Pero lo interesante es que también le abre la vía para que las empresas extranjeras vengan aquí. Y claro, hace 20 años, país cerrado, los empresarios decíamos, oye, no, que no venga nadie, déjame así. No, hoy día no, decimos que vengan, porque eso nos obliga a ser más eficientes, a ser más competitivos, a invertir en tecnología, a capacitar a nuestra gente, a invertir en procesos, a conocer mejor y más al consumidor. Y entonces lo que comenzamos a tener son cada vez más empresas peruanas saliendo al mundo. AG Group es un ejemplo. Ebel, Unique, los Belmont son otros ejemplos, los Brescia y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una economía completamente integrada al mundo, una economía que hace solo 10 años facturaba 5.000 millones de exportaciones y que el año pasado facturó 46.000 millones de exportaciones. Otra vez, círculo virtuoso, más facturación, más trabajo, más empleo, más necesidad de personas, mejores sueldos. Y el círculo virtuoso sigue. ¿Y cuánto debería facturar el Perú en exportaciones? 180.000 millones. O sea, si hoy facturamos 46.000 y debemos facturar 180.000, nos falta un camino enorme, ¿no? ¿Y qué va a traer ese camino enorme? Más inversión, más trabajo, más eficiencia, solo mejores cosas para todos. Por cierto, más ingresos para el Estado, porque hay más impuestos que pagar. El país, por primera vez en el año 2011, según la prestigiosa empresa que mide el clima para hacer negocios en un país, dicho en inglés Doing Business, pone al Perú como el primer país de Latinoamérica por primera vez en la historia de este ratio. Por primera vez delante de Chile, delante de Puerto Rico, de Colombia, de México y de toda la tira de países que ven allí en la lámina, que son todos los de Latinoamérica. ¿Y por qué es importante que el Perú lidere ese ranking? Porque esto es una señal para los inversionistas extranjeros. Esto le dice al inversionista extranjero, al mismo inversionista peruano, oye, ese país es atractivo, en ese país se pueden hacer buenos negocios, en ese país ganan los locales y ganan los que vienen de fuera. Y por eso es ya común leer titulares como estos en los medios, ¿no? Titulares positivos que hace 20 años eran muy escasos, ¿no? Hoy día se lee en los diarios locales, en los diarios populares, en los diarios regionales, que la economía crece, que vienen nuevas inversiones, que la recaudación aumenta, ¿no? Que hay cada vez más empresas locales y pensando ir afuera, que hay cada vez más empresas internacionales pensando en venir. Todo esto trae como consecuencia que los peruanos, el ingreso personal de los peruanos, vaya en aumento constantemente.
el gráfico que dice ahí PBI per cápita, que es, como decía hace un momento, el equivalente a nuestro ingreso personal anual, ha subido de los $1.900 al año que percibía un peruano promedio en el año 2000 a los casi $6.000 al año que percibe actualmente. Y seguirá subiendo hasta alcanzar probablemente los $10.000 al año alrededor del 2020. Y cuando un país enriquece a sus personas y por consecuencia enriquece a sus empresarios, lo que hace es saca de la pobreza a gran cantidad de personas, que es lo que ven en el gráfico de la derecha. En el 70 teníamos 74% de peruanos pobres, o sea, de 100 peruanos, 74 vivían con menos de 3 soles al día. 3 soles al día, papá, mamá y 5 hijos en promedio. En el año 2000, 52%, en el año 2010, alrededor de 33%, hoy día alrededor de 30%. Entonces, ese es el primer concepto que yo quería colocar en sus mentes. Y evidentemente el concepto es bastante más amplio. El camino que nos queda por delante es enorme. Porque si yo pienso en el ingreso promedio de un norteamericano, se me aparece la cifra de $54.000 al año. Y si pienso en el ingreso promedio de un peruano, se me aparece la cifra de 6.000. O sea que podemos este círculo virtuoso elevarlo 9 veces más. Con esto lo que quiero decirles es que no hemos llegado al límite, a la panacea. Estamos lejísimos de eso. Estamos apenas al 10% del recorrido de nuestro camino económico. Pero lo importante es reconocer que se ha recorrido ese 10%. Que si antes un peruano ingresaba $1.900 al año en promedio en su hogar y habían 70% de pobres, hoy ese mismo peruano ingresa en promedio $6.000 en el hogar y hay 30% de pobres. Pero mucho más importante es saber que ese mismo peruano en 10 años, cuando nos volvamos a reunir, si Dios quiere, supera los $10.000 de ingreso y la pobreza está debajo del 10%. Ese proceso es el proceso que está en marcha en este momento en nuestro país. Y claro, ¿y cómo se nota ese proceso? Estas son las famosas pirámides de niveles socioeconómicos. Los estudiosos dividen a las poblaciones del mundo por niveles socioeconómicos. La A, la más rica, la E, la más pobre. Y aquí yo les traje las pirámides del 2005 y del 2011 para ver si este fenómeno está actuando de alguna manera. Y lo que se ve en la comparación de estas pirámides es que, por ejemplo, ha habido una caída notable en el nivel socioeconómico E, que es el más pobre, que ha pasado de 33% de la población a 22%. Y hay un crecimiento constante de la clase alta, la clase media alta y la clase media, que han pasado de 22 a 28, de 6 a 10 y de 1,7 a 2,8. Por lo tanto, este concepto está operando en la realidad y seguirá operando en la realidad. Un país rico, y otra vez les vuelvo a hacer la comparación, como Norteamérica, allí donde dice clase A en este gráfico del 2011, que suma 2,8, un país rico tiene 30% de la población ahí. Y ahí donde dice 10,5, que es la clase media, un país rico tiene 60% de la población ahí. Y ahí donde dice C, D, E, que es el grueso de la población, un país rico tiene 10% de la población. Pero el Perú está en ese proceso. O sea que cada 5 años o cada 4 años o cada año que miremos y comparemos esas pirámides, vamos a ver eso. Una clase A creciente, una clase media pujante y una clase pobre en proceso de desaparición. Ya lo vemos en nuestro país. Esta es la evolución de niveles de ingreso de la clase ABC, tanto en Lima como en provincias, entre el año 2003 y el año 2011. Fíjense que los ingresos han subido prácticamente igual en Lima que en provincias. La clase ABC, o sea, la clase alta, la clase media alta y la clase media, han subido exactamente igual sus ingresos en Lima que en provincias.
Y en total, en los últimos 8 años, en el Perú, en general, los peruanos han visto incrementados sus ingresos promedio en 41%. Entonces, este fenómeno, además, se ve empujado, catapultado, por la cada vez más eficiente acción de los bancos. Ahí vemos los créditos hipotecarios en el 2003, 6.000 millones, los créditos hipotecarios en el 2012, 20.000 millones. El crédito de tarjetas, 1.895 millones, y el crédito de tarjetas, las tarjetas de crédito, 13.600 millones. Y claro, la gente que no sintoniza con esto que estoy conversando dice, oye, cuidado, los peruanos están muy endeudados. No sintonizan, porque el crédito sube de manera importante y miren lo que pasa con la morosidad bancaria. De la línea más crítica de la tarjeta de crédito, pasa de tener una morosidad de casi 18% allá por el 85 a tener una morosidad de 1,75%, una de las morosidades más bajas del mundo. ¿Y por qué algo crece tanto sin comprometer la capacidad de pago? Por el mismo concepto que desarrollábamos hace un momento, porque en este país está todo por hacer, porque recién se están incorporando en este país los consumidores al consumo, porque recién se está generando el círculo virtuoso de empleo, trabajo, elevación de sueldos. Y entonces vamos a ver que ese proceso va a seguir avanzando. Y la pregunta que yo siempre les voy a pedir que se hagan es, oye, ¿estamos listos para este proceso? ¿Nos creemos que esto va a ocurrir? Porque siempre tenemos el libre albedrío, ¿no? Oye, vino ese señor Chiappe, nos dijo unas cosas, no creo, yo no creo. Y yo respeto eso. Pero lo que yo les estoy comentando es lo que está pasando en el país. Y hay empresas, grandes, medianas, pequeñas, micro, que están diciendo, yo creo que eso es cierto. Y yo apuesto por eso. Y esas empresas lo único que van a obtener es crecimiento y rentabilidad. Y es más, para tener una visión de largo plazo, a veces escasa entre los peruanos, los próximos 10 años van a ser mucho mejores que los 10 años que acaban de pasar. Todas las proyecciones económicas señalan que el país, y ahí lo ven en el cuadro, va a crecer en su facturación, en su PBI, entre el 2012 y el 2019, en promedio entre 5,6 y 5,7. Fíjense que en el 2012, ahí dice 5,6, el cierre va a estar encima del 6%. Acuérdense de la cifra que les presenté en la primera lámina de lo que había pasado entre el 2000 y el 2010. Crecimos al 4,4. O sea, todo el bienestar que algunos sentimos que está sucediendo va a ser mucho mayor en estos próximos 10 años. Entonces, una primera reflexión es, ojo que el país está cambiando y está cambiando muy rápido, ¿no? Lo segundo es preguntarnos, oye, ¿qué le pasa a los consumidores cuando el país cambia y cambia muy rápido? Bueno, alteramos nuestro comportamiento de consumo. Y básicamente en los estudios que hemos realizado en la empresa donde yo trabajo, hemos identificado 2 caminos como reaccionamos los consumidores. O entramos a consumir productos y servicios que antes no consumíamos porque no teníamos capacidad económica para consumir, o sofisticamos nuestro consumo. Es decir, consumíamos un producto o servicio básico y ahora le pedimos más valor agregado a ese producto o servicio. Y aquí otra vez, como para mí la mejor demostración de las cosas es con cifras, con números, con realidad, les muestro una serie de ejemplos, ¿no? Esto es lo que le pasa al Perú en 15 categorías. Ahí ustedes pueden ver consumo de alimentos en celeste, consumo de alcohol y tabaco, en fin, gasto de muebles, de telefonía, de transportes, de comunicaciones. Y pueden ver cómo de los 100 soles o del ingreso promedio que un peruano tenía en el 2005, cómo en el 2005 destinábamos el 30% para alimentación y, por ejemplo, en el 2012 destinamos solo el 20%. Pero no es que comemos menos, sino como nuestro ingreso ha subido tanto, la alimentación ya ocupa un peso menor de ese ingreso.
E inmediatamente pensamos en otras cosas, telecomunicaciones, bebidas, vivienda, transporte. Y lo que pasa, en resumidas cuentas, es que de aquí al 2017, o sea, en solo 5 años, por ejemplo, el rubro de vivienda, que es el primero, va a crecer de manera importante. El de alcohol y tabaco también, porque, o sea, un país rico, en un país rico la gente pues se divierte, ¿no? Pero después tiene que curarse también, ¿no? La salud tiene que crecer y las comunicaciones casi se van a duplicar. Entonces, hay oportunidades en casi todas las categorías. Pero ¿qué otra cosa pasa en un país que está en este proceso? La gente se sofistica. Ya no quiero ir a comprar a la parada, ya no quiero ir a comprar al mercadito, con el respeto que ellos merecen. Quiero ir a los centros comerciales. Claro, y los centros comerciales facturaban 500 millones de dólares al año en el 2002 y hoy facturan más de 4.000 millones. ¿Quién ha hecho que eso ocurra? Nosotros, con nuestro ingreso y con nuestra gana de ser mejores. Y esta es la inauguración de un centro comercial en Trujillo. No es la barra de la U, no es la procesión del Señor de los Milagros. Es la inauguración de un centro comercial. Entonces me comienzo a traer mitos increíbles como esos que decían, oye, a los pobres no les gustan los centros comerciales. Eso les gusta comprar ahí en la tierra. Mentira. A los pobres les gusta exactamente lo mismo que a los ricos. Lo único que necesitan es tener la billetera. Esa billetera ya la están teniendo. Grábense esto. Esos consumidores quieren una buena casa, quieren que sus hijos vayan a la universidad, quieren que estudien una maestría, quieren que hablen inglés, quieren ir a centros comerciales, quieren tener un carro, quieren curarse. Y bueno, y pasa lo mismo en Chimbote, y pasa lo mismo en Arequipa, y pasa lo mismo en Piura, y pasa lo mismo en Ica, en Juliaca. Miren lo que está pasando en Juliaca, no es una manifestación, es la gente haciendo cola para entrar al supermercado. Huancayo. Y va a pasar mucho más. Hay 43 proyectos en marcha y 100 proyectos aprobados de centros comerciales. En todo el país, sobre todo fuera de Lima. Pero lo impresionante de esto es que cuando uno ve, oye, entonces los peruanos compramos en esto que se llama Canal Moderno mucho. No compramos mucho. Esta es la penetración, es decir, de cada 100 soles, ¿cuántos soles destinamos a comprar en un autoservicio, en un centro comercial? Y ahí estamos. Siempre digo yo que felizmente existe Bolivia para que nos... Igualito que en el fútbol, ¿no? Solo 18%. Solo 18%. Otra vez vuelvo a la reflexión del comienzo. Fíjense el potencial enorme. Pronto ese 18% de Perú se va a parecer a ese 49% de Colombia, o a ese 61% de Chile, o a ese 72%. ¿Por qué es así? Porque lo que les pasa a los países que tienen poblaciones más ricas es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. La diferencia son los años de ventaja que ellos llevan. Esta es otra lámina alucinante. La farmacia, la salud está creciendo de una manera importante. ¿Y cuánto consume un peruano promedio en medicina? Ahí está. Aquí no conseguí el dato de Bolivia, pero les aseguro que está atrás. Perú, $29 al año. ¿Y un americano cuánto gasta? $1.042 al año. O sea que la industria, por ejemplo, de la medicina farmacéutica, las clínicas, los hospitales, las postas médicas, las consultas, las ambulancias, los sitios de análisis, van a crecer por lo menos 40 veces. No mañana, en 10, 15, 20, 30 años. Y lo mismo la telefonía. Me imagino que ustedes hacen un trabajo espectacular, pero por ejemplo la región centro todavía falta ser coberturada en 39%. La región norte en 26%, la región sur en 10%. Esos porcentajes de falta de cobertura pronto van a ser cercanos a cero. Entonces, tenemos pues un país que cambia. ¿Cuántas PCs se venden en miles de unidades? Se vendían en el 2008
883.000 peces al año. Este año se van a vender 1.432.000 y en el 2016 2.111.000. Televisores planos se vendían 185.000 en el 2008. Este año se van a vender 656.000 y en el 2016 1.325.000. Smartphones casi no se vendían en el 2008. En el 2016 se van a vender más de 500.000 smartphones. Porque estos ciclos no solamente genera que gente que no participaba de una categoría comience a participar, sino que gente sofistique su consumo y tenga acceso a artefactos como estos, de lujo, ¿no? Y esto pasa en absolutamente todas las categorías, ¿no? Este es el crecimiento promedio anual de diferentes categorías entre el año 2005 y el año 2011. Los peruanos consumimos 32% más de jugos envasados todos los años, 22% más de agua, 18% más de yogur, 8.9% más de cerveza. En el año 90 los peruanos consumíamos 14 litros de cerveza al año. Hoy consumimos 44 litros de cerveza al año. Todas las categorías crecen. En el año 2000 los peruanos comprábamos 12.000 autos nuevos. En el año 2011 hemos comprado 150.000. Este año se va a cerrar alrededor de 190.000. Yo sé que algunos de ustedes dicen, oye, pero ¿y dónde van a caber los autos? No lo sé. ¿Saben cuántos autos deberíamos de comprar los peruanos en el año 2015? O sea, ahorita, 450.000 autos. ¿Y eso qué genera? Más consumo de gasolina, de llantas, reactiva los talleres, necesidad de parqueos, necesidad de obras públicas, inversión, círculo virtuoso de nuevo. Y claro, la oferta se multiplica. Toyota, Nissan, marcas coreanas, marcas chinas, pero también marcas caras y de lujo. Autos de $7.000 al lado de autos de más de $100.000. En el año 2002 consumíamos 300.000 litros de gaseosa. En el año 2010, 3.900.000 litros de gaseosa. ¿Y cuántos millones de litros deberíamos consumir para estar en el promedio latinoamericano? 8 millones de litros. Y entonces aparecen pues los Colarreal, los Don Isaac, típicas categorías y típicos ejemplos de lo que yo trataba de explicar hace un momento. ¿Por qué si comprábamos 12.000 autos ahora compramos 190.000? ¿Qué son los ricos los que están comprando autos? Esos eran los que compraban los 12.000. Es la clase media, es la clase baja, son los trabajadores. Esa clase que no participaba de una categoría de productos y ahora sí participa de esa categoría de productos. Y pasa exactamente igual en todo. Se consumen más cocinas, más refrigeradoras, más ollas arroceras, más lavadoras, más hornos a microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Y más teléfonos celulares, y mucho más cable, y mucho más internet. Usamos más aviones. Los peruanos, en el año 2007, 3.600.000 peruanos tomábamos un vuelo para ir a cualquier parte del país. En el año 2012 la proyección es que sean más de 7 millones. 3.800.000 tomábamos un avión para salir al extranjero. La proyección es que sean 6.600.000. Todas las categorías analizadas, y puedo quedarme toda la mañana presentándoles cifras, sufren el mismo camino. Poco consumo hace 10 años, mucho consumo hoy. ¿Por qué? Porque entran nuevos consumidores que tienen más ingresos a consumir, porque es natural en el ser humano. Si yo otra vez vuelvo con ustedes y les pido, por favor, piensen un momento qué pasaría con ustedes y su consumo si saliendo de esta presentación descubren que su ingreso mensual a partir de hoy es 3 veces mayor que el que tenían ayer. ¿Qué les ocurre? Mientras más alto sea el ingreso, las respuestas van a ser: me compro una casa nueva, me compro un yate, quiero irme a Europa,
consumo de bienes más suntuarios. Mientras más bajo el ingreso de la población, ese mismo efecto causa, entro a consumir categorías básicas. Me alimento mejor, me visto mejor, me educo mejor, me curo mejor. Esos dos fenómenos están ocurriendo hoy día en nuestro país a la vez. Y entonces la gran conclusión de esta segunda parte, señores, el Perú hoy es otro. Somos un país diferente. El Perú de hace 20 años era básicamente Lima y dentro de Lima 3 o 4 distritos importantes. Hoy día uno se va a cualquier parte del país y ve pujanza, obra, desarrollo, crecimiento, necesidad de trabajo, consumo. ¿Todavía estamos lentos o tarde o lejos del ideal? Sí, todavía estamos lejos, pero el camino que se ha trazado es muy sólido y hacia allá vamos. Hace 20 años el 70% de los peruanos consumía esa margarina en esa forma, ¿no? Ustedes recordarán, iban a un mercado y pedían 100 gramos de margarina a granel. Nos vendían unos bloques de margarina a granel, ¿no? Hoy día los peruanos van hacia la margarina empaquetada y pronto irán hacia las presentaciones más sofisticadas. Usábamos latas y vamos a comenzar a usar envases más sofisticados. Veíamos televisión en estas cajas cuadradas y grandotas y cada vez más vamos a migrar hacia productos más sofisticados y de mejor calidad como los plasmas y los LEDs. Y en el negocio que ustedes representan, se les va a presentar las dos oportunidades. No solamente la oportunidad de coberturar al 100%, porque es un bien básico la comunicación, es un bien básico. O sea que si en el centro la cobertura está al 65%, esa cobertura pronto va a ser 100% y ojalá que ustedes estén ahí para aprovechar esa diferencia. Pero además, y escúchenme bien, el consumidor que antes solamente quería su teléfono fijo, después comienza a pedir los demás bienes. Quiere cable, quiere internet y después quiere celular. Y el celular lo comienza a contratar prepago y después comienza a decir pospago y después smartphones y después internet y data. Ese fenómeno va a llegar. Entonces cuando uno está en un mercado, Juliaca, Cusco, Puno, oye, sí, pero me compran solo prepago. Ok, eso puede estar pasando hoy día. Pero créanme que los ayacuchanos, los puneños, los trujillanos, todos los pobladores del país van a querer exactamente lo mismo que lo que quiere un poblador que vive en San Isidro. Lo mismo. Entonces, estemos preparados, motivemos esa explosión de consumo y estemos alertas y recojamos esos beneficios, porque eso va a ocurrir. Y lo estamos diciendo hoy día que es jueves 11 de octubre del 2012. O sea que algún adelanto y alguna ventaja tienen de estar escuchando este tipo de cosas. Y ya está pasando. La televisión con capacidad para navegar en internet cada vez va aumentando. La evolución del cable cada vez va aumentando su penetración. Y la tenencia de equipos smartphones, si bien por ahora están más concentrados en el nivel socioeconómico A, cada vez también va aumentando. Entonces, eso es lo que está pasando. Les dije primero, el Perú no es el país de hace 20 años y después los llevé con cifras reales en más de 30 categorías de producto a confirmar que eso se traduce en más venta de productos y servicios y más venta sofisticada de productos y servicios. Solo quiero terminar los 2 minutos que me restan con 2 reflexiones finales. La primera, cuando la economía de un país, la economía de un poblador de un país, eso que dice el PBI per cápita, y la clase media de ese país crecen, el pasado comercial, lo que hicimos en el pasado, ya no nos sirve para el futuro. Con todo el respeto del mundo, marcas exitosísimas como Kodak. ¿Ustedes se acuerdan de Kodak? Cuando piensan en Kodak, ¿qué cosa se le viene a la mente? Cámara de fotos. ¿Y esa cámara de fotos con qué funcionaba? Hoy día Kodak está quebrado. Hace
10 años la acción de Kodak costaba $40. Hoy día la acción de Kodak vale 17 centavos de dólar. O sea que si yo hace 40 años, hace 10 años les animaba a comprar una acción de Kodak, les pedía $40, hoy día les hubiese devuelto 17 centavos de dólar. ¿Qué les parece ese negocio? ¿Saben por qué quebró Kodak? ¿Por qué está vendiendo sus patentes? Porque pensó que el éxito del pasado iba a seguir soportando el futuro. Se equivocó de punta a punta. Y estamos hablando de Kodak. El consumidor decía, oye, qué incómodo esto de los rollos, qué incómodo esto de revelarlo, qué incómodo esto de ponerlo en un álbum. Y Kodak le decía, no, tú sigue comprándolo. Hasta que apareció un competidor que le dijo, yo te doy lo que tú quieres. ¿Y qué hizo el consumidor? Se cambió. Y en el Perú tenemos más de 200 marcas famosas que han sufrido lo mismo. Más de 200 marcas famosas, y ustedes en sus regiones podrán nombrar algunas. Yo en Lima puedo nombrar 20 o 30 marcas ahorita mismo, exitosísimas, súper rentables, pero no se dieron cuenta que el consumidor y el entorno estaba cambiando. Por lo tanto, reconozcan el éxito pasado, reconozcan los factores que explican ese éxito, pero pregúntense, oye, ¿eso sirve para el futuro? Hay que tener mente abierta y estar dispuestos a reconocer que hay cosas que hicimos en el pasado, aunque fuesen exitosas, que no podemos seguir haciéndolas. Y lo segundo es, si esto lo llevamos ya a un plano más práctico, yo les recomendaría pensar mucho en conocer cada vez mejor mi mercado y los segmentos o los grupos de consumidores que hay en cada uno de los mercados. No importa si Lima está más avanzada que Ayacucho. Créanme que a Ayacucho le va a pasar lo mismo que en Lima. No importa si Puno está más atrasado que Piura. Créanme que a Puno le va a pasar exactamente lo mismo que a Piura. Porque es natural e intrínseco al ser humano. Hay que conocer mejor el mercado y los segmentos. Hay que profesionalizar nuestros equipos de ventas y nuestros sistemas de distribución, capacitándolos, mejorando los procedimientos, proporcionándoles mejor información. Hay que reforzar lo que pongo allí, nuestra propuesta de valor. ¿Qué le digo yo a mi consumidor local como diferencia versus mi competidor? Así como Inca Kola nos dice que es la bebida de sabor nacional o Volvo nos dice que es seguridad, ¿qué le dice su fuerza de venta a ese posible consumidor o comprador de algún producto? ¿Cuál es la propuesta de valor diferencial? ¿Por qué ese cliente tiene que estar conmigo y no con otro distribuidor o con la competencia? Hay que intensificar las estrategias de comunicación a través de nuestros vendedores, a través de paneles, a través de medios locales. Y finalmente, hay que invertir también en procedimientos, en operaciones, en sistemas. Este conjunto de ideas, lo único que van a hacer es que ustedes puedan treparse a la ola de desarrollo y de crecimiento descrita hace un momento. Muchas gracias. Ok, muy bien.